Entonces, Diego, a ver, platica algo. Recuerdo que es una obra en la que son varios trombones, que son instrumentos muy direccionales, porque su pabellón se dirige, digamos, hacia un punto y se le reconoce, digo, puede tener, digamos, el sonido que genera debe tener la forma como de un cono, ¿no? Donde la parte más ancha del cono está en el espacio y la parte más corta del cono está desde el inicio del pabellón del trombón. Y esos trombones lo que hacen es o rodear o estar rodeados por el público, ¿no? Entonces, Sí, Adrián, Diego, expon lo que tú, digamos, tómate 30 minutos para que hablemos de tu propuesta. ya me veo, ¿verdad? Que estaba, Sí, 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 ahí están viendo. Sí. sí, Bueno, les digo que, como mencionaba Julio, es el proyecto que estoy haciendo, la obra que estoy pensando tiene que ver con el nacimiento de un bebé, pues, ¿no? Esto nació de digamos, de una situación en la que yo iba en una de estas camioncitos, bueno, como más bien combis, y que me sentía súper apretado porque eh, el chofer estaba subiendo muchísima gente y además en un momento en específico se, bueno, el caso es que digamos que en esta situación estaba yo muy apretado, había muchísimo ruido y desde ahí empecé a pensar, oye, qué extraordinario y qué fuerte ha de ser el nacer, ¿no? O sea, estar calientito, estar protegido, estar, eh, digamos, de alguna manera quieto, de cierta manera, y de repente nacer y que luz por todos lados y tus oídos nuevecitos, así que escuchas todo clarísimo y de repente ya deja de haber esta cobertura digamos, de este filtro que se forma entre el líquido amniótico, la matriz, la piel de la madre. Y empecé a ensoñar, digamos, como un poco para atrás, ¿no? O sea, ese fue como el detonante y lo empecé a utilizar como digamos, como el final de lo que sería una obra y a partir de ahí fui, digamos, para atrás. mm, Y digamos que la construcción total de la obra o del inicio de la obra ahora está siendo momentos antes de que los espermatozoides llegan a fecundar al óvulo, incluyendo incluso el salto de cuerpo, digamos, de los espermatozoides y cómo se van, cómo llegan al óvulo, cómo al momento de ser, digamos, fecundado por uno de los espermatozoides, tiene y es muy curioso porque, bueno, hace como una luz y curiosamente, al parecer, por lo que he investigado, porque también Julio me ha sugerido, ¿no? Bueno, está bien tu ensoñación, pero investiga bien también cómo son las cosas y cómo sucede realmente, y eso también ha propiciado otro tipo bueno, no otro tipo, sino más bien ha propiciado que se enriquezca y que se modifique la fantasía. Eh, y bueno, ahorita lo que estoy haciendo ha sido hacer como el mapa mental, ¿no? Hacer escritos sobre qué es un poco lo que han estado haciendo y lo que han estado exponiendo mis compañeros, ¿no? Bueno, tengo esta fantasía, tengo esta ensoñación y a partir de ahí, tomando esos textos como preámbulo, empezar a hacer el mapa mental de cómo transcurre la obra. Ahorita estoy, digamos, estirando algunas etapas de la fantasía, ¿no? Como acomodándolas, porque, bueno, en la fantasía, en el mundo de la ensoñación, algunas veces puede alguna etapa ser más grande que otra, pero digamos estoy como definiendo los tiempos
que va a ocupar. Estoy pensando que sea entre 7 minutos y 9. 9 estaría muy simbólico, ¿no? Porque 9 minutos, los 9 meses de gestación, sería muy lindo. Y entonces estoy definiendo todo ese tipo de cuestiones. Eh, Déjenme exporto esto para que abrirlo en el PDF. Esa idea que mencionas de que 9 estaría muy bien es más bien simbólica. Claro, claro, sí, Que totalmente. quizá lo idóneo sería observar cuánto tarda en sí mismo el proceso, independientemente de que tú le fijes un tiempo. Porque puede ser, bueno, 9 meses son 540, digo, 9, 9 meses, aquí equivaldrían a 9 minutos, son 540 minutos. Si los pones a segundos ya es más loco todavía, en fin, no tiene mucho sentido eso. Es, es mucho mejor o más propicio eh, seguir con la imaginación el proceso y observar cuánto dura. Es posible que en la imaginación dure algo más o algo menos de lo que después va a ocurrir en la realidad. ¿Por qué? Porque los tiempos de la imaginación son analíticos a veces, o sea, son primero muy libres, pero no dejan de tener un análisis de reojo, digamos, ¿no? Sobre cómo evoluciona. De tal modo que fijar tiempo simbólico no es útil. Si piensas, ya que tienes una percepción mayor de lo que va a ser la obra, dices, bueno, esto podría durar entre tanto y tanto es mejor. A colocar, digamos, un par de Casillas, picas, ¿no? Sí, picas así, aquí comienza y aquí termina, y de ahí no me muevo. No es claro, muy útil eso. O sea, no es muy, digamos, eh, realista en términos de lo que vas a imaginar. claro. Sí, bueno, lo decía porque que se me hizo algo bonito, tampoco o sea, como decía, está entre 7 minutos, 10 minutos, no sé, 9 minutos por ahí. Eh, Creo que ya se exportó esto. Ahora sí, La duración te vas a percatar cuando tengas ya el recorrido completo y a lo mejor te darás cuenta que algunos de los momentos iban más lento de lo que después puedes percibirlos y otros irán más rápido o más lento, en fin, en la versión final. O sea, esa predeterminación no es muy útil al proyecto. Intenta, esa parte es más bien con la que te vas a encontrar al final del proyecto. No le pongas una medida ok, todavía. Evidentemente que puedes calcular, imaginar, suponer, etcétera, ¿no? claro. Especular, pero no es necesariamente realista y sin embargo, si uno la pone como una parte importante del proyecto, va a condicionar innecesariamente lo que dure. Ok. Bueno, les comparto. Yo creo que avísenme si me empiezo a trabar de nuevo. En Ya. teoría ya no. Digo, ya no, aquí no, ya no se va a ver un continuo, pero bueno, esta página 2 tendría que estar aquí al lado, ¿no? Lo que pasa es que me los partió en hojas. Ya. Pero bueno, eh, eh, hay hay una sensación de movimiento muy fuerte en toda la fantasía. Eh, digamos que parte de estos movimientos, hay movimientos físicos de los elementos y también hay movimientos virtuales, ¿no? Que se van a transferir, ¿no? Por ejemplo, eh, en esta sensación, que por cierto, bueno, no se exportó, aquí abajo debe de haber en el fondo una representación o más bien algo que va creciendo que tiene que ver con la sensación de líquida. No se exportó ahorita, pero bueno, con esto puedo ir trabajando. Mira, puedes agrandar la parte final del dibujo, el último cuadrito, los últimos 2 o 3 cuadros, los puedes agrandar al máximo, porque si ustedes se fijaron, donde dice posición A, hay 9 instrumentos.
8 en la periferia y 1 al centro. Aquí, esta es la parte 1, que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez más hay una simbolización. En este caso a lo mejor puede ser útil porque estamos pensando 8 sería un cubo, los 8 vértices un cubo, y si uno más, 9, sería el centro de ese cubo. En esta parte nos puede servir, digamos, como referencia. Ahora, si te vas a la parte final de la página, esa paginita que mostraste, para agrandar solamente la parte del dibujo. ¿Esta parte? Sí. Ahí amplifica, digamos, los 3 o 4 últimas unidades de duración. Ahí están, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuenta verticalmente cuántas líneas tienes. De esta sección. Sí, cada una de esas líneas es una voz, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí tienes cerca de 20 voces y sin embargo tienes solamente 9 voces. Quiere decir que el diseño al principio puede ser bastante cercano, pero según se va acercando al final, por ejemplo, 2 líneas, 2 rayas punteadas verticales antes del final, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, ahí podemos contar hasta 9. Sin embargo, en la última línea punteada vertical que está en la extrema derecha, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. No coincide con la realidad, con lo que vas a hacer. O sea, Claro. ahí la fantasía en el diseño es mayor que lo que va a hacer en la realidad. ¿Qué es lo que trae eso como consecuencia? Que tendrás que escoger o eliminar algunos de esos elementos o quizá tendrás que combinar 2 trazos en uno para que finalmente te den 9 voces reales. Claro, claro, claro. Sí, de Eh, hecho, pero es que ahí el hecho de al final tener que contrastar lo que quieres, lo que vas a hacer y lo que hiciste, resulta que lo que hiciste no es útil. Entonces, es muy posible que todo este dibujo, al menos en la parte donde se acerca al final, sea inútil. claro. Es útil visualmente, pero no te va a ser útil en la práctica para convertirlo en una conversión, en una transposición, digamos, a voces. Sí, de hecho es justamente el proceso en el que he estado, porque he estado regresando entre lo que podría llegar a ser la partitura y lo que estoy poniendo acá, lo cual también ha derivado en, por ejemplo, reordenar estas voces. Antes primero tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y me pareció más útil al final ponerlos 1, 2, 3, 4, 5 al centro, 6, 7, 8, 9, porque hay digamos, ya eso te digo, es ya una cuestión de ir y venir ya entre una especie de partitura, ¿no? Son bosquejos estos nada más, ¿no? Pero es más claro en la partitura al final que queden 1, 2, 3, 4 y que se queden arriba estos y que el del centro se quede en el centro y que el 5, bueno, 6, 7, 8, 9 se vayan a la derecha. Porque si no quedaba como extraño la disposición. Además de que es más claro hacia la transición de ay, 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 aquí, hacia la posición B, ¿no? Quedan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Y sí, estoy súper consciente de eso que me mencionas. O sea, sí es totalmente cierto. Hay una densidad que tengo que revisar en muchos lugares, ¿no? Eh, por otro lado, también hay unos movimientos, estos movimientos virtuales que están marcados acá, eh,
se me hizo muy difícil, digamos, graficarlos. Y a la hora que empecé a hacerlos aquí, por ejemplo, es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, esta quinta Fa-Do, ¿no? Corresponde aquí, Fa-Do, Fa-Do, y es muchísimo más Perdón, de sencillo. aquí, perdón, no se ve lo que estás haciendo. La quinta, Fa-Do. ¿Puedes Eh, marcarla en la partitura? esta que está aquí Sí. Bueno, es una es, quinta relativa, ¿no? Es una quinta que se está exacto, ajustando. sí, O en sí, que torno de una quinta hay alteraciones, digamos, que suben o bajan la afinación, pero es claro. relativa a la quinta. Solamente tú sabes que es una quinta o eventualmente en algún momento se va a producir ese intervalo. Sí, No es totalmente seguro ni cierto. de hecho, exacto, es como referencia, ¿no? Porque o sea, tener una altura que se está moviendo hacia arriba y hacia... pero forman parte de una misma cosa. En ese sentido, por ejemplo, estoy marcando aquí y lo puse en inglés porque se puede confundir el A2, ¿no? Con la indicación esa clásica de A2 de orquesta. Entonces lo puse en inglés porque se me hizo un poco más claro, from y el to. Entonces aquí estoy marcando, por ejemplo, la transición de todo esto por medio de colores se me hizo muchísimo más sencillo ubicar qué parte, qué elemento es el que se está moviendo. Ya, vas muy rápido para lo que yo quisiera, digamos, hacerte observar. Ok, ¿Qué ocurre cuando, volvamos al dibujo? ¿Qué ocurre cuando el dibujo excede? El dibujo es entusiasta, digamos, expresa el entusiasmo, el interés en que la idea se está produciendo, es lo que quisiera uno ver, pero resulta que hay muchas más voces de las que tienes. Esto produce un problema real que es cómo hacer para que todo eso que tú quisieras pueda producirse con el número de voces que predispones, que tienes, que son 9. Eh, ese es un problema real y es un problema de diseño. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, es un viejo problema que trató Yanis Xenakis en Musique Formelle, músicas formales. Decía, ¿cómo llenar un cuadrado con diferentes figuras o con diferentes trazos? Puedes hacer puntos, puedes hacer líneas, puedes hacer diagonales, puedes hacer curvas, puedes hacer garabatos, pero el problema es cómo llenarlo. Y cómo llenarlo tiene que ser algo preciso, no debe ser fantasioso, es decir, la representación del método no puede ser fantasiosa. Tú puedes fantasear todo lo que quieres. Estás en el autobús y ahí te imaginas todo. Pero una vez que quieres representar, tienes que ser muy eficaz. O sea, tienes que calcular los elementos con los que cuentas para que solo y nada más con ellos puedas lograr un diseño apropiado. Si de pronto incrementas el diseño, pues vas a terminar pidiéndole al público que cante las partes que tú no lograste convertir a instrumentos. O, ¿qué te va a ocurrir? Que vas a tener que hacer una decisión frustrante frente a tu propio dibujo y tendrás que seleccionar uno de cada dos o vas a tener que eliminar, digamos, entre uno, dos, tres o ocho elementos si contamos la cantidad de voces que hay. Amplifica un poquito la parte final para ilustrarte la idea. Eso, bueno. Cuenten, por favor, ahora no amplifiques tanto que ya nos pueda contar. Ahí estamos, bien. Cuenten cuántas voces, todos ustedes, encuentran en la última vertical, o sea, ahí donde entra la guillotina, digamos. Una, dos, tres. Yo conté 18. 15. Yo 15 también. O sea, tienes un 66% más, mínimamente 66% más de datos
de aquello con lo que cuentas. Si comparamos esto con una elección política, diríamos que intervino una parte de tu fantasía que predeterminó el resultado con malos métodos, con malas costumbres, ¿no? Hay que ver de qué manera el trazo puede ser más eficaz. Por ejemplo, aquí tienes algunos trazos que en la medida en la que sean más horizontales van a ocupar más tiempo, pero menos espacio. Quiero que quede clara esta imagen. Un trazo ocupará más tiempo y menos espacio si es horizontal. Un trazo ocupará menos tiempo y más espacio si es cercano a la vertical. Si observamos y analizamos con cuidado cómo son tus trazos en el último tramo, vemos que en cierto modo sí tienden a la vertical, pero no suficientemente. Hay varios trazos, los podría contar, que son más tendientes a lo horizontal o a curvas demasiado suaves o demasiado horizontalizadas como para que nos integren el espacio que requerimos. Digamos que tendrás al menos unas 6 curvas ahí, que son en las que te excedes. O sea, si haces trabajar más a cada uno de los músicos, espero que ninguno de nuestros visitantes sea miembro del Sindicato de Músicos de México, si haces trabajar más a los músicos y, digamos, mantienes la idea de tener un mínimo silencio o algún silencio entre un trazo y otro, a lo mejor ajusta mejor tu diseño. Es un problema muy bonito, es un problema muy interesante. ¿Cómo hacer que con el mismo número de voces tenga uno o produzca uno una mayor sensación de movimiento y cubra uno un mayor espacio? Es un problema muy interesante. Al principio, digamos, cuando comienzan las líneas negras, las curvas negras, pues casi ni te importa que puedan ser algunas de ellas paralelas, que puedan producir algunos movimientos demasiado cercanos que serían incluso hasta inútiles. Si ves, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede buscar cuántos movimientos paralelos encuentra. Y se va a percatar de que hay varios, de que hay muchos. Sí. Es una conducción de las voces aquí. Es un problema tradicional de la armonía, en donde la tradición académica llevaba la razón de intentar anticiparse, digamos, al fracaso, digamos, en las sonoridades. El fracaso en cuanto a que iban a producirse movimientos paralelos, que iban a disminuir la sonoridad, etc. Es muy posible, si analizamos todo el campo que tenemos en la visual de curvas negras, estoy seguro que encontraremos, no sé, unas 20 curvas en paralelo con otras, parcial o totalmente. Más bien parcial, totalmente será difícil. Pero si tenemos esos 20 datos repetidos, quiere decir que nuestro cálculo no está funcionando bien. Otro aspecto, en el análisis puedes acercar un poquito más, por ejemplo, hacia el centro, los últimos 4, eso, jálalo un poquito más a la izquierda. Eso, ahí está. Ahí déjalo, por ejemplo. Cualquiera de nosotros distinguirá ya varios movimientos en paralelo, parciales, pero son paralelos. Es posible que si cambiásemos la dirección de esos movimientos, en el último momento, al inicio, en medio, lo que sea, tuviéramos un mejor resultado. La otra parte es, ¿cuánto tiempo hay entre el final de un trazo y el inicio del otro? Es decir, ¿quién comienza después del final de un trazo? ¿A quién le toca? Por ejemplo, en el segundo bloque, me refiero con segundo bloque en aquel que ocurre entre la primera línea punteada y la segunda línea punteada. ¿Puedes ampliarlo? O sea, puedes recorrer hacia la izquierda para solamente ver
el segundo, tercer y cuarto bloques. ¿Acá? Al revés, no, al revés, hacia la izquierda. Jala hacia la izquierda. Más. Bueno, Ahí se termina. eso. Muy bien. Ahora, súbelo un poquito para que no descartemos. No, súbelo. Sube el dibujo. Ahí. Eso. Levanta, que se vea todo. Todo ese Ya. color que se está formando. El zoom dices, ¿no? Ahí. El zoom es ampliar. Sí. Ahora, déjalo ampliado. No lo hagas más pequeño, al revés. No, al revés, dale amplitud, dale mayor dimensión. Eso, mayor, más y más. Ahora solamente queremos ver el dibujo. Bueno, ahora muévete más a la izquierda. Jala el dibujo hacia la izquierda. Solamente no, al revés, hacia la izquierda. Es que seguramente que para ti, ahí está. Un poquito más, si puedes. Ahí es el final de esta página. Si quieres, me voy a la siguiente. No, amplifica más eso. ¿Puedes amplificar más? Ahí está, muy bien. Déjalo en una sola barra, pero que se vea todo. No, disminuye. Diego, disminuye 2 puntos. Otro más. Eso. Ahora deja que se vea todo. Disminuye otro punto más todavía. Ahí, eso. Ahora, concentrémonos en lo que está al centro. En lo que ocurre entre el segundo y entre la segunda y tercera barra. ¿Puedes bajar el dibujo, por favor? ¿Bájalo? No. Ya, sí. Hay dislexia seguramente porque tú estás haciendo la operación contraria con la imagen. Súbelo un poquito, no lo bajes. Súbelo. Arriba es arriba, la imagen. Que tú veas arriba. No, ¿dónde vas? Tenemos un disléxico en clase. Muy bien. Aquí. Sube más. Ahora amplifica más. Ya, es que el gesto sí es el contrario. Ya sé qué está pasando. Y amplifico más, ok. Amplifica más, eso. Pero que no desaparezca nada. Caray. Aquí parece un acomodador de autos. Bien, ahí. Nos vamos a quedar solamente con lo que está al centro. Es decir, tenemos en el extremo izquierdo una línea punteada, sigue otra línea punteada y una más. Entre la segunda y tercera línea punteadas, en donde se ve todo, vamos a ver cuántas voces tenemos. Vamos a ver si es tan eficaz tu diseño. ¿Cuál voz toma el rol de, al final, entrar con un nuevo trazo? ¿Está pensado de esa manera? No parece. Tomemos la línea que está hasta abajo. ¿Puedes tú poner tu cursor en la línea que está hasta abajo, Diego, por favor? ¿Esta, verdad? Esa. Sí, al final, en la parte final de esa línea que está hasta abajo. Eso es. ¿A dónde vas de ahí? Lo que pasa es que creo que es que no me interesa ser tan exacto con lo que dice, sino, o sea, que se manifieste exactamente de esta manera una voz o sino lo que más me ocupa o lo que más me preocupa más bien es, si se fijan, al inicio las curvas son, o bueno, las voces son mucho más largas y empiezan a ser cortas precisamente por la necesidad de que haya una mayor densidad. Es como si vieses cómo pudieses apreciar cómo uno de los espermatozoides se está moviendo y logras ver exactamente cómo o con mayor apreciación, ¿no? Ese movimiento y cómo estos movimientos se van multiplicando. O sea, en realidad no me preocupa más el hecho de que aquí empecemos y haga un movimiento más largo, más con pocas voces y que logres entender, mira, se manifiesta en un tal foco o en tal trombón y que de repente, conforme van aumentando las voces, ya no logres identificar. Me preocupa más que saber si empieza en la o en tal momento, ¿no? O sea, esto para mí podría estar recorrido para acá. Diego,
Déjame decirte, todo eso que acabas de decir es una confesión de que tienes dos sistemas en paralelo y que utilizas el que más te conviene en el momento en que prefieres, lo cual no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tienes un sistema visual, gráfico, con el cual te entusiasmas, te gusta, te parece atractivo y en cierto modo lo presentas como una prueba, pero no lo es. Es decir, es una prueba falsa de lo que podría ser. Lo es para los demás. Nadie va a fiscalizar lo que estás haciendo, pero tú sí. O sea, si tienes un trazo y ese trazo lo conviertes en cualquier otra cosa de manera arbitraria, ¿por qué no haces el trazo de la decisión arbitraria que has tomado cuando todo es arbitrario? O sea, tienes dos sistemas y ambos son arbitrarios. La relación entre ellos es arbitraria también. ¿Dónde está un sistema? Un sistema es gráfico. Muy bien, te da la impresión de que la obra evoluciona y tienes una visualización de lo que va a ocurrir. Tienes otro sistema que es un sistema en donde está la falla, que es un sistema que anticipa la escritura. Sabes muy bien que al inicio fijaste, por ejemplo, una quinta. Puedes ir hacia el inicio donde está esa quinta o casi quinta que está oscilando. Eso es, ahí estamos. Esa quinta está definida entre la escritura y el gráfico. Es posible que lo respetes más o menos, según te convenga o no. Puedes mostrar en paralelo la relación entre esa escritura o entre este gráfico y la escritura por la cual te decidiste. Pues no me he decidido, pero más bien No. era una manera de agrupar, ¿cómo decir? Sí, Como no, ya sé. Lo que me interesa es poner en evidencia la ambigüedad. ahí está, ¿no? Bueno, no está de tal manera en la que nos sirva verlo, ¿no? Ok, bien, ahí digamos. Te puedes dar cuenta que lo que hace la escritura es que ella sí se opone, está jugando a unir los puntos de inicio y separarlos cuando se expanden. Se expanden hacia arriba y hacia abajo. Es algo distinto de lo que está ocurriendo en el gráfico. El gráfico no es así. Quiere decir que estás haciendo dos gráficos. Uno que te sirve para tener una idea general, pero es tan general que no la sigues enteramente, la sigues solo en el plano macro, pero no en Exacto, en el plano micro, claro. tomas un conjunto de decisiones que son distintas. Por ejemplo, una de las primeras ideas que llama la atención es que, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla tenemos dos líneas azules que son perfectamente sincrónicas. Comienzan en sincronía. Qué raro que haya esa sincronía cuando después nada es sincrónico. Entonces hay un tercer sistema. Hay un sistema sincrónico para la escritura, pero después ya con el sistema gráfico te deshaces de esa necesidad de articular, de poner juntos con exactitud dos voces juntas y lo aplicas, digamos, a la conversión. Pero la conversión no es ni siquiera parecida a lo que estás tomando ahí, porque en las líneas de abajo ocurre lo que quieras, pero no está ocurriendo exactamente lo que estás teniendo ahí. Están desfasadas una línea de la otra, creas un silencio intermedio, o si no lo creas, parecería, en fin. Hay mucho más movimiento en la voz inferior que en la superior, y en la voz inferior parece ser que no se corresponde enteramente con lo que está ocurriendo en la conversión a partitura. ¿De qué te sirve? Eh, Tienes tres sistemas paralelos, no dos, tres. Es decir, es multisofrénico, digamos, como se refiere a la complejidad de algunas partituras mías, ¿no? Dicen, es pentasofrénica. En ese caso, digamos, ¿por qué? Porque hay componentes que son independientes unos de los otros, pero yo mantengo cierta
no mantengo cerca, sino mantengo rigurosamente el vínculo entre lo que está dibujado y lo que está convertido. Si yo cambio de idea al convertir un gráfico a una escritura en partitura, ¿de qué me sirvió el gráfico o de qué me sirvió la partitura? Es que eso es a lo que diga, por eso a este no le hagan caso, porque en primera, ¿A quién le vamos a hacer caso, Diego? ¿A ti o a tu otro yo? a mis múltiples yo, No, pues a es que, o sea, pensé que iba a ser una exposición fácil, pero las contradicciones hacen que tu exposición sea muy controvertida. Claro, es que por eso no quería mostrar este aún, porque todo aquí está en error, No lo pero hubieras mostrado, no lo hubieras mostrado. es que sí hay algo rescatable, porque aquí, y es a lo que iba, por eso lo mostré, porque aunque está todo esto, digamos, en el gráfico oscilando, no se puede apreciar, por eso mencionaba la parte de que no pude graficar en este bien los movimientos virtuales, pero en este es muchísimo más sencillo apreciar por los colores. ¿En cuál, en cuál, en cuál? No sé en cuál. Cuando estás hablando de este, no sé cuál. En el de la derecha, Okay. es muy fácil seguir, por ejemplo, 8, 9, perdón, 8, 2, 9, 1. Entonces, el ¿Qué movimiento... quiere decir con 8, 2, 9, 1? En que un elemento se va a mover, por ejemplo, 8, 2, 9, 1. ¿Qué quiere decir 8, 2, 9, 1? No, si lo puedes marcar con el cursor, no entiendo nada. Ahí está tu cursor. Sí, perdón. Acá, bueno, lo voy a marcar mejor acá, que es muchísimo más... Muy bien. Ok. Entonces, si seguimos esta línea amarilla, que es una misma cosa, o sea, yo entiendo lo del gesto, yo sé que no está haciendo para nada el gesto que está acá, pero lo que sí está haciendo es darme la pauta para entender que si esto se mueve 8, 2, 9, 1, yo puedo... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese dibujo? 8, 2, 9, 1. Yo lo entiendo, pero quizá no todos están acostumbrados a ver lo que tú estás viendo. Perdón. Amplifica el círculo, amplifica el círculo. Acá del lado derecho, si pueden ver, hay color en cada una de las líneas. Y eso representa... Yo no alcanzo a ver el color claramente de cada una de las líneas. Aquí, si se fijan, o sea, está la negra, pero está rodeada por dorado una... y café o algo así. Okay. Ajá, exactamente. Entonces, tomando, por ejemplo, este elemento, que digamos es el do que se va moviendo, podemos distinguir que este amarillo es este amarillo del 2 posteriormente, y que es el mismo amarillo del 9 posteriormente, y que es el amarillo del 1. Entonces, por eso estoy marcando la trayectoria 8, 2, 9, 1. Y en esta representación o en este primer acercamiento a algo que podría ser la partitura, es muchísimo más fácil seguir el movimiento que, por ejemplo, acá en el lado izquierdo sería 8, 2, 9, 1. Y es el movimiento virtual que para mí es muchísimo más fácil de modificar, o más bien que de modificar, más bien de seguir, que si hubiera hecho, por ejemplo, acá una gráfica de lateralidad. A ver, un momento. Cuando tú estás diciendo 8, 2, 9, 1 y estás marcando esos puntos en el círculo, Ajá. ¿Qué quiere decir que una voz se movió del punto 8 al punto 2 y luego al punto 9 y luego al punto 1? ¿O que se orientó el pabellón del 8 al 2, al 9 y al 1? No entiendo. ¿Es una sola voz la que hace eso o son 4 voces las que hacen eso? Son 4 voces que van a hacer el movimiento virtual. ¿Dónde están las 4 voces, Diego? Aquí. O sea, es un mismo elemento. ¿Dónde aquí? Indica, o sea, estamos a distancia y necesita ser muy clara tu exposición. Perdón, es que el mouse no se ve tan claro, pero Bueno, en el lado derecho, aquí, ¿ya lo ven? Más o menos. A ver, aquí. Amplifica esa parte nada más, amplifícala. Eso es, ahí está, eso. Es, digamos, la misma voz, pero que por eso hacía la distinción de movimientos físicos y movimientos virtuales. Los instrumentistas en el transcurso de la obra se van a mover físicamente de un punto a otro, pero también se va a aprovechar el poder hacer que una sola voz, por medio de la densidad cinética,
pueda moverse y se pueda hacer un movimiento virtual a través de ellos. En esta primera instancia, ese movimiento virtual, por ejemplo, que estoy agarrando este do. El lado izquierdo. El del lado izquierdo, exacto, del lado izquierdo estoy agarrando este do. Es el do que se mueve del lado derecho, si se fijan, do, do, do. No, ahora ya lo do. disminuiste. Justamente cuando lo estabas explicando, lo estás disminuyendo y ya no se puede ver. Es que acerca la partitura para que se vea el detalle, Diego. A ver. Eso. Ahora sí se ve, do, etcétera. Do, ajá, exactamente. Luego se va para arriba al 2. ¿Al 2? ¿Qué es el 2, Diego? Estás hablando en código. Los demás no tenemos tu código. ¿Si te das cuenta? A ver, voy a hacer aquí una aclaración. Vuelve a tu partitura, por favor. Del lado derecho. Quítala del lado izquierdo, por favor. Amplifica completamente la del lado derecho. Toda la pantalla. Solamente amplifícala más. Poco más. La parte de abajo nada más, por favor. Un poco más. Bien. Esa parte nada más de abajo. Bien. En esa parte de abajo puedes amplificarlo todavía más para que lo pueda leer todo el mundo. No, eso no es legible. Más. Ahora sí ya. Esos son los instrumentos, ¿cuáles y cuáles? De arriba para abajo son el 8 y el 9. Ajá, este es, hasta abajo está el 9, 8. 9 y 8, muy bien. Entonces ahí tenemos una quinta, fa, do, y después un fa bemol un cuarto, ese es un signo de bemol un cuarto. Ajá. Bueno, entonces baja de fa, fa bemol un cuarto arriba, fa bemol un cuarto bajo, fa un poquito arriba y vuelve al fa. Es decir, lo que hace es una oscilación que va del punto inicial abajo, sube, rebasa el punto inicial, baja al punto donde ya había venido, sube al punto donde había llegado más alto y vuelve al punto inicial. Bien. O sea, digamos, esa es una parte perfectamente o casi simétrica, a excepción de que no lo es en el dibujo. Analicemos solamente esa parte. Tiene 3 datos. Una son las alturas. Otra es la intensidad. Parte de 0, digamos que ese punto, digamos, sería el mínimo de intensidad, asciende a doble piano hacia el centro y vuelve al punto 0. El tercer dato es una oscilación. El tercer dato es una oscilación que no se entiende. Esa oscilación es quizá lo que tú estabas diciendo. 8-2-9-1, ¿qué es esa oscilación? Explícala. Nada más explica eso. Perfecto, me voy a ir al otro. No. Aquí en la partitura, nada más. Dime, ¿qué es lo que hace esa oscilación en color morado o café? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué representa? Representa una sola voz, pero que se va a mover en el momento en el que esta empieza a descender. ¿Cuál está? Aquí, no se ve mi cursor, es que creo que también esto es no, el tu tema. cursor está hasta arriba, tu cursor está ahí arriba. Yeah. Podría estar a la altura de las notas, pero no lo está. O sea, sí, aquí no lo ahí están sí viendo. Se está viendo, o sea, no es un cursor, es una crucecita. Exacto. En este momento en el que empieza... Ver, un momento, Diego. Seamos un poquito más claros. ¿De qué va esa línea de oscilación? Sabemos que una es de altura, la otra es de amplitud, y la tercera es ¿de qué? ¿De espacio? ¿Qué espacio? Si es de espacio. Explica en qué consiste. Si desciende o si sube o se queda en un punto, ¿en qué consiste? El tercer dato, ahí me perdí, o sea, una altura, otro amplitud y luego otro, ¿qué otro dato? Tú eres el que sabe, no sé qué dato tengas ahí. ¿Con el color dices? ¿Es lo que...? Sí, pues es que es el tercer dato. El color significa que es un movimiento que forma parte de
un movimiento virtual. Es para que yo pueda identificar con mayor... Virtual por virtual, ¿qué quieres decir? Que por medio de la densidad cinética... A ver, espérame. Tiene que ver, no. Este es un movimiento solamente realizado por el instrumentista número 9, o es lo que va a ocurrir cuando se mueve y los demás actúan. ¿Es individual? No, para nada. Eso es a lo que voy. Por eso me refiero a movimiento virtual. O sea, en el momento en el que empieza a descender aquí, el instrumentista... No, por favor, no le cambies. No, quiero estar ahí nada más, por favor. Vamos a donde estabas. Es que estábamos. No, es que. Bueno, ya me fui de página. Ahí está. Ahí estabas. Esa es la página. ¿Qué quiere decir ese movimiento en color? Que este mismo café y en ese sentido, este mismo fa, lo va a retomar o va a hacer una especie de relevo con el trombonista número 2. Por eso me estaba subiendo, porque es en correspondencia con otro instrumento. Con que lo digas basta. Es decir, esa es una relación de espacialización entre un instrumentista y otro más. Exactamente. Entonces, ¿y cómo sabemos que se refiere al instrumentista número 2? Porque ¿Quién lo dice? En el color, por eso me estaba subiendo. Bueno, estaba agarrando el otro color, el amarillo, para identificar, pero ese 9 se va al 1. Por eso utiliza el mismo. No, quiero seguir, no, por favor, quiero seguir en los dos instrumentos que están en la parte de abajo. No, por favor, no sigas moviendo la pantalla, amplifica esos dos instrumentos. Ahí está, que se puedan ver los dos. Quiere decir que eso que está en morado está refiriendo por el color morado a un instrumentista que es el color morado, o es porque el color morado indica algo más. ¿Qué es lo que indica el color morado? O sea, estamos hablando de código. Explica tu código. Que este fa movible, este fa que oscila, se va a ir al 1. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir al 1? Por medio de una disminución de la amplitud aquí. Y bueno, no quieres que... ¿Cómo una disminución de la amplitud? ¿En dónde? Estás hablando con un cursor, no se ve el cursor. Explícalo con palabras que todo el mundo entienda. En el momento en el que empieza a haber una disminución de energía en la amplitud, empieza a haber una aumentación en la amplitud del instrumentista 1. En cuanto comienza a haber una disminución de la amplitud colectiva, no, o individual. De individual. En este caso, cuando el trombonista número 9 está en el punto 0, ¿es a eso a lo que te refieres? ¿O cuando el trombonista número 9 crece al doble piano? Cuando crece, llega a su máximo de energía, ahí empieza en la relación de arriba, ya no me subo, pero en la relación de arriba empieza a ver también desde un punto 0 de amplitud, empieza a haber una aumentación a un piano de ese mismo fa, de manera que se puede, digamos, falsear de alguna manera el movimiento de ese elemento del trombonista 9 al 1. Es decir, cuando el 1 llegó al doble piano, es decir, cuando el instrumentista número 9 llega al punto máximo, el instrumentista número 1 o 2, no recuerdo cuál sea, está en el punto mínimo y no va a ser advertido. Entonces, en ese momento, cuando comienza a crecer, y va a dar la impresión de que la altura que está haciendo el instrumentista número 9 se movió hacia el punto del nuevo instrumentista. ¿Esa es la idea? Exactamente eso, Mero. Bueno, pero entonces, ¿para qué es tan complicado? ¿De qué sirve tener todas esas curvas en el instrumentista 9 y en el 8, etcétera? O sea, si lo que va a hacer es, él no puede, en lo que está haciendo, en estas curvas marcadas en colores, lo que está haciendo no puede, nada le indica que está relacionándose con lo que va a ocurrir a nivel del espacio colectivo.
Sí, por eso están estas indicaciones de, bueno, en este caso, from nada a 1, ¿no? Lo que pasa es que el A1 y el A2 en español, pues está la indicación de orquesta de que deben tocar, por ejemplo, en una orquesta 2 clarinetes. Entonces, me pareció más claro ponerlo en inglés porque ahí no hay confusión, ¿no? De nada a 1. Entonces, esta indicación de aquí le está advirtiendo al instrumentista 9 que tiene una función respecto al instrumentista 1. Eso me parece una mala estrategia que a un instrumentista, en vez de encargarle cosas específicas de su instrumento, que son múltiples, y ahora te explicaría, le encargues que se ocupe de lo que va a ocurrir con alguien que está a la antípoda, que está tan lejos de él que ni siquiera lo va a considerar. Los músicos se van a alzar de hombros y van a decir, ¿qué me importa lo que está pasando allá lejos si ni siquiera lo puedo percibir? O si lo percibo, no es algo que estoy yo produciendo, lo está produciendo el otro. Esta es una información que puede ser útil para el director. Claro, por eso es el full score. Que puede ser el full score. Aquí hablemos en español, la partitura. Aquí, por eso la partitura entera o completa. Sí, sí, pero eso no sirve de nada, Diego. En la práctica, los músicos no van a tomar en cuenta eso. ¿Qué es lo que podría ocurrir ahí en términos de espacio? ¿Hacia dónde está dirigido el trombón 9? El pabellón, hacia el centro. Sí, exacto. 1, 2, todos excepto el 5 están hacia el 5, apuntando al 5. El 5, tendría yo que suponer, porque tú no lo explicas, es quien está al centro. Exacto. Bien, entonces, bueno, ¿de qué nos sirve saber esa oscilación? Es una oscilación que, no sé, él no la puede producir, el instrumentista. Él está tocando, si me dijeras que esa oscilación es que le va a poner sordina, tiene poca sordina, va a poner más sordina, poca, menos, más, y medianamente, que es esa oscilación que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, sería útil. Pero lo que va a ocurrir a nivel del otro, que es una relación virtual, etcétera, no es un dato importante. Aquí tienes, digamos, la altura, la intensidad y una duración proporcional, realmente proporcional. Y es tan proporcional que pues ni siquiera está delimitada por, solamente dices dura 11 segundos al parecer. Podría tener un poco más de información para saber, al menos a cada segundo, tener una pequeña unidad de separación y que supiera en dónde está. Es tan relativo, si lo estás haciendo proporcional, que no le estás dando, quieres, por ejemplo, que comiencen sincrónicamente, que coincidan sincrónicamente en alguno que otro punto. Por ejemplo, en el punto 1 y 2, y en el penúltimo y en el último quieres que coincidan sincrónicamente, pero no les dices cómo hacerlo. Van a perder el tiempo los músicos, el director y tú también, en haber emprendido un proyecto que está mal definido. Perdón, es que hay sí hay unas líneas verticales que por el escaneo no se alcanzaron a pasar porque están muy finas y con lápiz. Ahora no se ve nada. Pero aquí justamente hay unas marquitas. Es que fue el escaneo, pero aquí hay unas marquitas que están definiendo. ¿En dónde están las marquitas? No veo nada de lo que estás hablando. Aquí donde estoy señalando. Sí, cada aquí 5 segundos. Exactamente, 5 segundos. De aquí se supone que hay una línea que ustedes no pueden ver que no se pasó por el escaneo. Bueno, yo te diría de una forma pragmática que esos 5 segundos son insuficientes. 5 segundos es algo muy, o sea, es marcar un compás de 5 tiempos en donde supongamos que tienes un valor de una negra por segundo. No es una buena medida. Si alguien va a medir, ¿cómo lo va a dirigir el encargado de hacer esto? ¿Va a ser un círculo, por ejemplo? No. O sea, va a ser así, por ejemplo, va a mover la mano así, pasamos 5 segundos para acá o para acá. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a tener cronómetro? ¿Todo el mundo va a tener cronómetros? ¿Cómo se va a hacer? No lo he definido aún cómo puede...
Ok, déjame otra vez más incidir sobre mi crítica a tu ensayo. Si tú no defines precisamente desde el principio todo esto, va a ser seguramente un fracaso. ¿Entiendes por qué? Porque estás permitiendo que haya muchos errores que van a surgir al paso. Muchos errores que van a surgir al paso. No está definida la precisión de la duración, no está definida, digamos, la sincronía, la vinculación que un instrumento va a tener con otro, más que mediante una simbolización muy relativa, muy poco pragmática, y en donde, en vez de aprovechar que esas curvas que estás planteándote ahí pudiesen indicar algo respecto del espacio o algo respecto de una segunda amplitud, que independientemente de la intensidad podría tener una sordina, lo cual modificaría de alguna forma el color. O podrías, por ejemplo, decir que si asciende, se van a dirigir hacia la izquierda. Si desciende, a la derecha. O sea, que tuvieran al menos un valor práctico para el músico, para el que está ejecutando. El que está ejecutando es el que se va a encargar de su parte. Si tú le encargas a un músico que se encargue de la parte del que está enfrente o al lado, o a X puntos de distancia, no te va a hacer caso. Nunca, en ningún caso imaginable, si sobre todo la partitura está concebida en general bajo esa idea. Digamos, es ingenuo pensar que los músicos, los instrumentistas, le hacen caso a las partituras que no consideran la realidad en la que ocurre, digamos, la preparación de una obra. Hay varios problemas que están indicando que este trabajo en el que llevas a lo mejor, no sé, 8 meses quizá, desde la pandemia, ¿no? Pues ya empezar a definir algunas cosas, sí. Bueno, quiere decir que este trabajo va al fracaso muy probablemente. Lo digo con la intención de provocar en ti una reacción de alerta, porque no serviría, digamos, no serviría la notación que estás utilizando. O sea, lo que quieres es que esa notación curvilínea sirva para incrementar la sensación de que el sonido se movió en una u otra dirección, ¿no? Con los movimientos curvilíneos te refieres al cambio Sí. de altura. No sé si sea el cambio de altura. Los movimientos curvilíneos son deslizando. No. Sí. Un glissando no se marca así. Pues, ¿cuándo viste? ¿Eso es? Sí, o sea, son glissandos. Caramba, llevamos un buen rato. Ok, llevamos un buen rato hablando de eso. Es que un glissando, en términos de código, revisa la idea de glissando desde Bela Bartók hasta hoy y te darás cuenta que no es así. Sí, son líneas rectas. Estas no son, ok, de acuerdo, entonces, ¿para qué utilizas otro código? O sea, lo que estás haciendo aquí, ya entendí ahora sí. El problema que está detectado desde el inicio. Uno, tienes un entusiasmo ilusorio de que la representación curvilínea le va a dar una curvatura y flexibilidad a la música. Y entonces utilizas ahora las curvas para designar los glisandos, cuando estos glisandos no van a ser curvos. Es imposible que un glisando sea curvo. Un glisando es el producto de el rompimiento de una recta con un cierto ángulo. El rompimiento consecutivo de una recta o de una curva o de una recta, más bien, a partir de cierto ángulo. Pueden dar la impresión de ser curvas, pero esto que estás haciendo aquí, caray, hay dos notaciones dentro de una, lo cual es otro error. Una, quieres representar el glissando con curvas cuando son rectas. Yo pondría entre el fa de cuadro y el fa un cuarto una
diagonal perfectamente clara que estuvieran del cuerpo de la nota al siguiente cuerpo de la otra nota. ¿Cuál es la segunda anotación? Que pones un color que está asociado a esa oscilación. Pues si Un pones color, es que el color es para mí, no es, el color es para seguir un rastro más eficiente de los sonidos. Ya, es que lo que estás presentando aquí es una partitura que estamos viendo los demás, ¿no? Si me aclaras esto desde hace 10 minutos, pues no estaríamos hablando. Sí, es que, bueno, también me agarraste ahora sí que en curva porque no sabía que había que exponer, bueno, que iba a tener que exponer, pero... No, yo me felicito de haber tenido esa iniciativa porque el resultado es que mm, afortunadamente es posible detectar que tu manera de proyectar la solución del problema es confusa. Si tú quieres tener una guía para ti, la tienes en el gráfico, esa es suficientemente clara. En la partitura, te olvidas de esa guía. Puedes poner el gráfico en paralelo, te puede servir de mucho si quieres, Claro. pero poner un gráfico dentro de la partitura final es todavía más confuso. O sea, ya tienes 4 sistemas detectados al mismo tiempo y ninguno de ellos se correlaciona. Lo que pasa es lo que estaba tratando a lo que estaba tratando de llegar, que en el gráfico inicial, el movimiento virtual entre cada uno de los instrumentistas no se me hacía tan claro, ¿no? Porque al final de cuentas, ese, por ejemplo, agarrando la nota más del bajo, que es el fa, que se prolonga casi un minuto, eh, no lograba agarrar o poder fijar de alguna manera más clara, por lo menos para mí, que el movimiento, por ejemplo, de algún cualquiera, o sea, voy a hacer un cualquiera, 9182, que sería 9182, no podía entenderlo bien, o más bien no podía fijarlo bien y entenderlo bien en el otro dibujo. Y cuando dije, bueno, me parece que los movimientos virtuales es muchísimo más sencillo verlos en una partitura, y empecé a hacerlo, por eso empecé a hacer esto, ¿no? O sea, al final de cuentas esto es algo que voy a desechar, pero me quedo con esa parte de que el movimiento virtual es clarísimo, por lo menos Eh, para mí. sí, no, pero si para ti lo es, yo te diría que estás desperdiciando medios, desperdiciando claridad, desperdiciando inteligibilidad posible. Si tú me dices que el color morado o cafecito oscuro que tenemos aquí, que aparece en el instrumento número 9, es el mismo color que aparece en el instrumento número 1 y que por lo tanto están compartiendo el mismo espacio, que es a lo que tú te refieres. O sea, lo que quisieras es enfatizar que haya una recta entre ellos, que se sienta ese vínculo entre ellos. Exacto. Bueno, eso yo lo entiendo, pero lo entiendo después de una investigación detectivesca. Quiere decir que tú no estás contribuyendo a la claridad. O sea, tiene uno que hacer musicología de claves ocultas y misteriosas. No porque tú quieras hacerlo misteriosamente, sino porque por inexperiencia en el trabajo con el espacio y con la graficación, eh, eh, encuentras soluciones que no son idóneas. Por ejemplo, si lo que tú quisieras hacer es que los dos instrumentos que están tocando la quinta y que están copiando la misma información a un desfasamiento de 8 segundos, por ejemplo, que es lo que yo estoy calculando sin ver la parte inferior, más o menos memorizando lo que tendría esa parte inferior. Si tú lo que estás haciendo es, queriendo hacer eso, es, ¿por qué no lo pones en el gráfico? ¿Por qué no el gráfico representa de manera más precisa, más justa, lo que sí quieres hacer? O sea, tienes un gráfico caprichoso, tienes una partitura caprichosa, entonces vas a tener un entendimiento caprichoso y vas a tener por consecuencia una ejecución caprichosa, lo cual el resultado será igualmente caprichoso. Es decir, un perfecto desastre. Si tú te dedicas a pensar
¿cómo puedo recurrir a algún método que en el gráfico me deje fijar la información que quiero antes de llegar a la partitura? Entonces, no habrá discusión posible. Tú sabes de qué se trata, lo estás definiendo. ¿Y cuál sería la ventaja? Que si en el gráfico definiste las variaciones de altura, también puedes definir las variaciones de intensidad. Si ahora vamos, por favor, puedes poner tu gráfico. Ahí estamos en el gráfico. ¿Dónde están las variaciones de intensidad? Amplifícalo bien, por favor, ¿sí? Amplifícalo. Que se vea la intensidad que está hasta abajo. Esta es una intensidad global, no es... Sí, no ya es... sé, eso ya lo sé, ya ok. lo sé, pero lo que yo quiero es amplificar tus errores. No, deja que se vea todo, la parte de abajo, por favor. Ahí está. Eso, ahí estamos, ok. En la partitura comienzas en un 0 y subió a un 2p, pero aquí tienes otra información de amplitud. Resulta que lo que tú estás poniendo en la partitura no lo pusiste en el gráfico. O sea, en el gráfico pones algunas cosas y en la partitura ocurrencias. Son ocurrencias si no están establecidas en el gráfico de una manera clara y precisa. ¿De qué te sirve hacer un gráfico? Nada, pues para darte más o menos una idea de cómo va a ser la cosa, pero no sirve de nada. En realidad de nada, porque toda la exigencia de precisión se va a ir a la partitura. Otra vez, dos formas de pensamiento, dos sistemas de pensamiento. Uno caprichoso, entusiasta, etcétera, y el otro exigente, pero a medias. Porque estás exigiendo, ya viendo la partitura, quizás sería bueno que le ponga esto. Quizás sería útil poner, ¿por qué no se lo pusiste desde el inicio en el gráfico? No necesariamente tienes que ponérselo dentro de estas líneas verdes, podrías hacerlo, pero podrías hacerlo en otro bloque de información, en donde digas aquí voy a definir la amplitud. Puedes ir teniendo un cálculo mucho más claro que esta idea que tú crees que te va a funcionar, que es que de esos tres pianos, que no son realmente, nunca estuvieron previamente tres pianos fijos, ahí van a comenzar a crecer. Y van a comenzar a crecer de una manera imposible de definir a través del gráfico. Vas a trabajar 2 veces más. Estás trabajando mucho más de lo necesario. ¿Entiendes esa parte, Diego? O sea, soy verdaderamente, puede ser que te resulte cruel mi comentario. Y si es cruel, lo siento, pero me parece que está hecho con la intención de que no caigas en una equivocación, digamos, en cuanto a los métodos. Todo esto que has hecho, para mí, que no va a servir. La partitura a la que estás llegando no va a servir. Te servirán algunas cosas, pero no te va a servir porque dejas incompleta la información. El gráfico tampoco te va a servir. ¿Por qué? Porque no completas la información. El ideal sería que lo que hay en el gráfico y lo que hay en la partitura sean exactamente lo mismo. ¿Cuál será la diferencia? Que en el gráfico va a haber una información analógica y en la partitura una información digital. Es todo. Ese contraste entre A y Z. Pero sabemos de qué se trata. Revisa cualquier partitura gráfica desde 1950 aproximadamente a la fecha, cualquier partitura gráfica, incluso hasta de John Cage, por hablar del más indeterminista, en donde le daría igual se toque o no se toque. Pero lo que está dibujado en sus partituras, revisa el concierto para piano y orquesta, el primer concierto, todo lo que está dibujado es lo que debe de ser ejecutado. Es una partitura gráfica directamente sobre un pentagrama. ¿Algún comentario, Diego?
Sí, pues es que no logro poder entender, bueno, más bien como poder fijar los movimientos virtuales lo suficientemente claros para mí dentro de este gráfico. Por eso hice el primer intento en la partitura, porque ahí sí se me hizo clarísimo. Ahí sí pude decir, ok, mira, a partir de este momento el sonido lo va a hacer en relevo el instrumentista 1 y luego a partir de tal momento el 1 se lo va a pasar al 8, ¿no? Y perdón, Sí, sí. Sí, continúa, por favor. y aquí no lograba, o sea, se me hizo muy sencillo empezar a entender cómo se comportaban algunas de las alturas, pero el movimiento virtual no. De hecho, por eso el movimiento físico también lo separo en la parte de arriba de esta parte, ¿no? De este gráfico. Bueno, mi cuestión sería esta. Piensa a fondo cómo gráficamente puedes representar los movimientos dentro de un espacio. Dentro de un círculo, te diría que en la más antigua geometría te diría que basta una diagonal para recorrer la periferia. Si comienzas en 0, llegas a 9, y al llegar a 9 y quieres moverte hacia 1 de nuevo, vas a la base de nuevo. Como si hicieras una diagonal recta, corta al punto de inicio y vuelve a iniciarse la diagonal. Eso sería ir de 1 a 9, de 0 a 9 o de 0 a 8 y volver de 0 a 8. Ir de 8 a 0 sería ir la diagonal en el sentido opuesto, en vez de ascender, iría bajando. ¿Quieres pasar por el centro? Entonces habrá que definir qué es lo que quiere decir pasar por el centro. En tu sistema gráfico. Tienes que diseñar un sistema gráfico eficaz. Esa es la gran diferencia que hay entre componer e investigar cómo crear. Lo que estás haciendo es, te estás colocando a la mitad del camino, ¿no? Por una parte escribes cosas que no son exactamente lo que está dibujado, le quitas al dibujo lo que te parece útil, pero no estás resolviendo. O sea, esa parte en donde se acumulan 14 voces o 13 o 11, lo que tú quieras, pero que rebasan el número de instrumentos o de voces, pues no te sirve. Ahí lo lógico sería borrar, comenzar a borrar cosas y redibujar lo que sí va a hacer. O sea, no tienes que ponerte a pensar cómo vas a transcribir las voces, no, lo que tienes que ponerte a pensar es cómo se van a mover en ese espacio si solamente tienes 9. Son viejos problemas muchas veces de matemática o de solución de gráficos, ¿no? de la relación entre tiempo y espacio. Ese es el problema que hay que resolver. Y lo que pasa es que también bueno, me pongo a pensar en que puedo hacer cierta correspondencia, por ejemplo, nada más agarrando este fa, y luego, si este mismo re sostenido tiene y porque lo tiene otro movimiento virtual, graficar todo dentro de este mismo lugar va a ser demasiado caótico desde mi perspectiva, porque sí, no lo grafiques ahí, grafícalo en otro bloque aparte, o arriba, donde quieras, arriba o abajo, donde tú quieras, pero que corra al mismo tiempo que el gráfico este. en otro cuadro, dices. Sí, en otro bloque igualito que este, o sea, continúa tus líneas punteadas por debajo de donde dice piano crescendo, continúa, y ahí comienza otro bloque. Y yo quitaría eso, en ese bloque yo no pondría, estás combinando, ahí hay dos mentalidades distintas. Uno, una representación gráfica y otra, una representación simbólica. De nada sirve ese 3 pianos con crescendo, porque en realidad no corresponde con lo que está haciendo la partitura.
Bueno, ahí puedo digamos, hacer una aclaración, porque me refería al sonido o a la dinámica global, porque no es una, o sea, en este caso, en este gráfico, no me estoy refiriendo a que es pianísimo y esto, sino que el sonido global de todo esto tiene que referir a un pianísimo. En este caso, por ejemplo, acá mismo, mira, aquí se puede apreciar que cada uno de los gestos van de nada a un punto máximo y se van de nuevo a la nada. Sin embargo, hay una, me lleva, acá está. Sin embargo, hay aquí un crescendo global, o sea, todo esto va a tener un sonido que va a su punto máximo por aquí en cada uno de estos gestos, pero globalmente entre todos tienen que ir creciendo, es decir, aquí, por ejemplo, va a empezar igual de la nada, pero ya vamos a estar por un forte en este gesto, y aquí vamos a ir a un triple forte. Eso es a lo que me estoy refiriendo en la parte de abajo, por eso me refiero a una dinámica global, o sea, la dinámica que se construye entre todos, no la dinámica particular, que es lo que se aprecia en la partitura que mostré hace rato. Todo eso es totalmente utópico. No hay una dinámica global. Si tú estás representando voces individuales que puedan tener su dinámica individual. La dinámica global lo que va a hacer es reducir a una simplificación muy burda el trabajo clarificador que te podría producir el trabajo de cada una de esas voces. Si, por ejemplo, comienzas en las voces que aparecen en negro, comienzan en triple piano, suben a 2 pianos, bajan a triple piano, comienzan después en 2 pianos, suben a piano, bajan a 2 pianos, y así sucesivamente, podrás gradualmente, de una forma colectiva, pero ya definido a nivel individual, lo que va a ser el resultado final. ¿Entiendes? Es decir, es calcularle de qué tamaño va a ser la intensidad de cada voz en cada momento. Y te encontrarás con que de pronto no todas corresponden al esquema doble piano crescendo doble piano, sino a lo mejor te vas a encontrar doble piano mezzo forte piano, o que en un momento dado vas a decir, caray, quisiera que en este momento, para darle mayor realce a la espacialización, porque la espacialización es vector de la colocación que tienen los músicos y la amplitud con la que están tocando, las variaciones de amplitud que están tocando, o también la direccionalidad, en este caso del instrumento metal, del pabellón. ¿Hola? Sí, estoy o sea, estoy pensando en lo que me estás diciendo, pero al final, como lo estoy imaginando, es que sí, al final entre todos hacen un gran forte. O sea, cada uno, porque digo, si somos estrictos en ese sentido, es muy difícil decirle a alguien, oye, vas a ir de tal a tal dinámica y que esa dinámica sea exactamente, no sé, tantos decibeles. No, Sí, bueno, pero sí puede ser. La dinámica es un factor que no se ha trabajado suficientemente, digamos, en la música instrumental y vocal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando más hay 15 o 16 puntos distintos. Si tú comienzas con 6 pianos, 5, 4, 3, 2, 1, mezzo piano, mezzo forte, puedes poner cuasi forte, ya forte, 2, 3, 4, 5, 6. Pues juntas eso, 15, 16 puntos. Pero si dices, bueno, puedo hacer mi dinámica que vaya de 0 a 100, y ensayas con los músicos cómo modificar su dinámica entre 0 y 100, te darás cuenta que tienes mayores ventajas. Esa es otra, ¿no? O sea, porque sí. estarías llenando de signos 6 pianos a 3 pianos, pues es bastante discutible, ¿no? Al hablar con los músicos, uno se puede dar cuenta de que es un error. De lo que estoy hablando en ese momento es
de algo que me permite, mediante las experiencias malas que he tenido, advertirte de que lo que estás emprendiendo no es la mejor solución, porque te va a generar una cantidad de problemas que te van a acabar de decepcionar, digamos, respecto del proyecto que tienes. Entonces, si en vez de que tengas una buena solución, lo que vas a tener es, digamos, un cierto fracaso en puerta. Y yo lo que quisiera es evitarlo. Quisiera que no, que calcularas muchísimo más todas las desventajas con las que te vas a encontrar si sigues con estos métodos. Son pésimos métodos, pésimos. O sea, tú no puedes, es como si dijeras, estoy en la guerra y tengo un arma que puedo cargar con estas balas. Y en medio de la guerra se te ocurre cambiar del tipo de balas o el tipo de arma. No te va a servir. O incluso que en medio de una guerra tú digas, oye, el enemigo tiene que responder esto, ¿no? Si el enemigo no responde esto, entonces no va a funcionar. Pues no, no funciona. Y en música, olvídate de las amistades. Los músicos no funcionan así, no funcionan nunca así. Un músico de un conjunto, máximo un pequeño conjunto, que son 9 personas, tiende al anonimato. Cuanto más anónima sea su participación, mejor. Y en la orquesta olvídate, eso es ya un tropel, es un ganado inmenso, incontrolable. ¿Cómo se controla? Con un director al frente. ¿Cómo se controla? Con instrucciones muy simples. Aquí puedes dar instrucciones mucho más ricas, más complejas, música de cámara, sí, pero tienen que ser establecidas con la mayor claridad posible, de tal manera que sean eficientes. Y lo que tiene todo lo que estás haciendo hasta ahora, por lo que has mostrado, es una gran deficiencia del método de representación. O sea, tu diseño del gráfico es demasiado liberal. Tu diseño de la partitura recurre a datos que no están en el gráfico. No te va a servir mucho, Diego. Quisiera, si no tienes algo que decir al respecto, quisiera abrir la discusión a las observaciones de los demás participantes. Diego, ¿tienes alguna cosa que decir a lo que ya he dicho? No, me quedo reflexionando mucho de varios puntos, ¿no? De muchos puntos. Este tema de los movimientos virtuales que transitan, ¿no? Entre varios instrumentistas. Me quedo pensando en cómo puedo fijarlos, cómo puedo representarlos en el gráfico de una manera que sea lo suficientemente clara y que un movimiento virtual dentro del mismo espacio del gráfico no se vaya a confundir con otro movimiento virtual, ¿no? Porque hay 5 voces que transitan de maneras distintas entre los instrumentistas y o sea, como que me quedo con eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacerlo para que sea lo suficientemente claro dentro del gráfico y que no se vaya a confundir es decir, la voz del fa que se va moviendo se vaya a confundir con un movimiento virtual de el do, por ejemplo, o de, bueno, lo que sea, ¿no? Mira, lo que se requiere en este caso es que en tu partitura, cada una de las voces, si tú tienes una exposición del 1 al 9, esta exposición no cambie. La disposición que adoptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esa, que no cambie. Está bien, de acuerdo. Después va a ser que haya como 2 paredes o 2 grupos enfrentados, etc. Muy bien. Que podrán cambiarlo para hacer así también si quieres o lo que quieras. Esa disposición desde el principio tiene que considerar todas las disposiciones que vas a tener. Y si esa disposición
sirve para todas esas disposiciones o si va a fallar. Porque no puedes cambiar, o no deberías de cambiar, o no sería conveniente que cambiaras a la mitad de la obra o al final de la obra de disposición. A menos que digas, sí, al final todo el mundo corre, se forma una disposición aleatoria y ahí veremos qué pasa. Pero yo me encargo de que esa aleatoriedad funcione, porque lo que quiero es al final es una sorpresa aleatoria. Muy bien, todo eso se puede, siempre y cuando lo consideres de antemano. No que te encuentres con que al final no resultó y trabajaste 1 año o 2 en un proyecto que te va a decepcionar. Y no es difícil encontrarse con decepciones a lo largo del camino. Aquí atrás, en los estantes que tengo aquí atrás, tengo un estante completo dedicado a todos los fracasos. Al menos hay 5 cajones llenos de fracasos. ¿Por qué? Porque no emprendí el diseño adecuado. Porque ese diseño no era conveniente, porque era equivocado, porque tenía problemas, porque no resolvía todo, porque no había considerado todos los aspectos con los que me iba a encontrar. Por si tú tienes una partitura y en esa partitura quieres que haya movimientos compartidos, es decir, que 2 o más instrumentistas compartan un cierto espacio, vamos a decir, utilizando los dedos de mi mano. Aquí están 2, pero podemos pensar que aquí hay 3 músicos, que hay 4, que hay 5, y que van a funcionar como una entidad, que en un momento dado van a girar, ya sea físicamente en su disposición, su posición, o que van a girar mediante intensidades. Si en la partitura está claro, no necesitas nada más. Hoy tenemos la facilidad para que los músicos que comparten una información les pones las notas o el pentagrama, se lo pintas de verde a los que están compartiendo un espacio. Les pintas el pentagrama de verde. El 1 y el 9 tienen pentagrama verde. Ya lo entendió el director, ya lo entendió el músico. En otro momento será un pentagrama rojo, en otro azul y así, lo que quieras. Y habrá de pronto 5 o 6 que están compartiendo pentagrama rojo. Esa puede ser una solución. ¿No te parece? Claro, claro. A lo que voy es justo en el gráfico. O sea, bueno, en el gráfico, ¿qué es lo que quieres hacer? En el gráfico vas a poner cuáles son, vas a tener en el gráfico las 9 voces de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuáles son las que van a conjugarse? Ah, pues mira, la 9 y la 1, la 2 y la 8. Pues les pones una línea, es todo. Y esa línea va a ser verde. O del color que quieres, es lo de menos. O van a ser 2 distintos colores porque van a ser distintos los juegos que van a producir. Muy bien. Pero ya está, con eso lo tienes. Es un registro burocrático, si quieres. Los registros para definir una partitura tienen que ser así, tienen que ser una contabilidad de hacienda casi. ¿Entiendes? No pueden ser fantasiosos. ¿Por qué? Llevan a la bancarrota, digamos, ¿no? ¿Entendido? Sí, sí, sí. Cuestión de que le pienses, nada más que le pienses, o sea, créate unos bloques. Si quieres, la próxima sesión me muestras esos bloques, los discutimos, a ver qué tanto funcionaron o no, y nos va a servir a todos como un ejemplo, como un caso. Quisiera yo abrir la conversación a los demás, si no tienes nada más que agregar, Diego. No, no, para nada. Muchas gracias. Okay. De nada, Luis. ¿Alguien podría participar respecto a lo que estamos hablando aquí? Sí, hola, buenas Hola, Mauricio. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy interesante todo el intercambio, todas las observaciones y las críticas de 8 de julio. Y me parece también que el proyecto tiene mucho potencial y la idea es bastante, me parece muy interesante, sí.
O sea, si vas a necesitar, como dice Julio, reformular tu método. Pero la búsqueda me parece muy interesante. Si te interesan estas cuestiones de espacialización con los instrumentos, que a mí también es algo que me interesó en algún tiempo, tengo una pieza que también tiene una espacialización así parecida a la que estás proponiendo, pero es no es para todos los instrumentos iguales. Eso me parece que es muy interesante. Por ejemplo, agarrar un ensamble de cuerdas o de chelos o de trombones, como lo has hecho, y hacer un trabajo de espacialización. Si te interesa eso, bueno, Julio también ha dado referencias, ¿no? Sobre la gráfica, ¿no? Pero para la espacialización, creo que el trabajo de Manuel Núñez, no sé si conoces, ¿no? Manuel Núñez es un compositor que fue de la primera generación de compositores, que me parece que fue la primera generación que fueron residentes del IRCAM. Investigó mucho y trabajó mucho sobre eso, la espacialización con los instrumentos. No sé si haya disponible en internet alguno de los documentos que existen en papel, ¿no? Y si no, tenía yo una pregunta o una observación que tal vez se pueda transformar en un ensamble de preguntas, pero es más para Julio también. Toda esta, porque Julio utilizó una palabra que es muy importante utilizar de vez en cuando y que hasta ahorita no había escuchado en el seminario, ¿no? Que es arbitrario, ¿no? Julio y yo tenemos ya, desde que empezamos a trabajar juntos en el proyecto de tesis, desde el principio ya estamos trabajando en esta cuestión de lo formal y lo libre o lo arbitrario, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención este gráfico que hiciste, que primero hay una simplicidad con unas 4 líneas, ¿no? Unas cuatro líneas una densidad que es muy baja, y de repente entramos a esta densidad así ya muy fuerte, ¿no? Muy alta. Y yo me pregunto, toda esta parte con las líneas negras, la idea del gesto que va de un niente a otro niente, eso también es muy interesante, ¿no? A mí también me interesa mucho ese tipo de trabajo con los instrumentos. O sea, ese es tu modelo, ¿no? Tú quieres trabajar ese modelo para hacer estas densidades, ¿no? Pero vuelvo a hacer la pregunta también a Julio sobre la escucha, sobre el imaginario, sobre el método, ¿no? Yo siento que yo como lo veo, este gráfico, pues también tú mismo lo has confesado, no hay desde el inicio no hay una especie como de intención clara o sea, tienes una imagen auditiva de algo, pero es una imagen global, ¿no? Y como yo estoy entendiendo que debemos trabajar con la imaginación, es, por ejemplo, a partir de esta imagen, de esta idea global, de esta idea general, o de esta fantasía, quiero una densidad instrumental que es dinámica, que tiene una dinámica que ya estoy determinando hay movimiento también de alturas, y una forma definida, muy clara, muy definida, algo que va subiendo en intensidad y en movimiento y en densidad gestual, ¿no? Sí. Perdón, es que como hubo un cambio aquí de pantalla, me distraje un poco. Yo me pregunto si no deberíamos partir de, por ejemplo, esta fantasía e irnos más hacia adentro de esa imagen auditiva o de esa imagen sonora, de esta fantasía sonora, de ejercitar un poco la concentración, tal vez, y
de tratar de apropiarse de eso que ya se nos presenta como, vamos a ver un poquito en términos fenomenológicos, exactamente como fenómeno, ¿no? Bueno, es una imagen que se me ocurre, tengo esta visión de un proyecto, y ahora, antes de empezar a buscar un método, ¿por qué no tratar de capturar la misma idea, que es global, que no la tengo definida en detalle? ¿Por qué no tratar de entrar en cada línea, ¿no? Desde la imaginación, desde la proyección mental, ¿no? De lo que va a haber, de lo que va a ocurrir al interior de ese complejo, ¿no? Breve, lo que a mí me sorprende un poco es ver todos estos dibujos, toda esta acumulación arbitraria que describen un movimiento, que describen una densidad, que describen un comportamiento, pero de manera muy, muy vaga, ¿no? Y tal vez antes de entrar en este proyecto que ya estás poniendo de anotar tus alturas y transferir esas líneas, ¿por qué no ir línea por línea, determinando ya desde lo que escuchas, ¿no? La relación entre cada línea, entre cada voz, teniendo un poco más de cuidado de no ser tan arbitrario creo que hay una etapa que te está saltando, simple y sencillamente, ¿no? Desde la fantasía hacia el dibujo, y luego del dibujo hacia la partitura, creo que todavía te faltaría una etapa más en la que puedas hacerle un cortocircuito a este arbitrario antes de ya empezar a pasar tus notas y tus pseudoglissandos, ¿no? Que ahí adentro hay muchísimo que hacer, ¿no? Nada más con eso, ¿no? Para pasar de una nota a otra, aún sea un glissando de tono, hay una densidad enorme, ¿no? de posibilidades todavía, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar desde la imaginación, tal vez convenga ejercitar eso, ¿no? Entonces, ahora yo observando tu trabajo, se me ocurrió, ¿no? ¿Cuánta información podemos proyectar en tan solo en una ventana de tiempo de un segundo, ¿no? Creo que nos hace falta todavía trabajar eso, ¿no? Ejercitar. A mí, yo creo que lo voy a empezar a hacer porque sí me parece muy interesante. En el continuo, ¿no? En el continuo, segundo a segundo, ¿cuántas modulaciones podemos hacer, ¿no? Antes de empezar justamente a entrar en el detalle de esa fantasía y de esa primera proyección en dibujo. Me parece que ya hay un problema en la manera en cómo estás dividiendo ya el tiempo ahí, ¿no? Segundo a segundo, primero tenemos muy poquita información y de inmediato entramos en una densidad que yo creo que requiere de una rejilla de tiempo que sería de los milisegundos, ¿no? Voilà, es lo que quería comentar. Creo que sería útil, perdón que quiera intervenir yo de nuevo, pero me gustaría, había hecho una apertura para mostrar algún ejemplo de lo que podría ser tener una partitura ya en la espacialización. Estoy aquí poniendo compartir pantalla, ¿sí? ¿Qué más debo hacer? Ahí está, ya está, ok. Aquí pongo compartir. ¿Está compartida ahora? Que todavía no me aparece. Ahí está ya. ¿Ya? Ok. Bueno, esta es ahora está ya en formato más grande, ¿no? Esta es una partitura para un octeto de metales, Diego. Tenemos en la parte de arriba 3 trompetas, en la parte en medio 2 cornos, en la parte de abajo 2 trombones y una tuba. ¿Alcanzan a ver mi cursor? Sí. ¿Hola?
¿Se oye mi voz? Porque me está diciendo que Sí. es inestable. Ok, bueno, muy bien. Pero tenemos, por ejemplo, estas tres trompetas están colocadas dentro, todos los instrumentos están colocados en los 8 vértices de un cubo. Y las trompetas están equidistantes. Así que la distancia de la trompeta 1 a la trompeta 2 es atravesar una diagonal de la cara de un cubo, y de la 2 a la 3 es atravesar otra diagonal, y de la 3 a la 1 atraviesa otra diagonal, de tal manera que siempre van a estar a igual distancia. Ya la distribución en el espacio tiene un cálculo que solamente me permite cierto tipo de movimientos. Estas trompetas no pueden hacer ningún otro tipo de movimiento, digamos que de tipo continuo me permita generar ciclos. Por ejemplo, aquí está creando un movimiento. Tengo a otros instrumentos aquí, que aunque estos sean dos cornos, los cornos se suman a lo que están haciendo los dos trombones y la tuba, y me están dando una textura completamente diferente. Más o menos son sincrónicos, de pronto aquí se desincronizan un poco, aquí un poco más. En fin. Quiero mostrar estas evoluciones. Aquí verán que hay otra evolución que da vueltas en otro triángulo entre los trombones y la tuba, y aquí tenemos un instrumento solista. Seguimos aquí, el solista continúa, siguen estos trombones dando otro giro del mismo modo en que lo hicieron las trompetas más atrás. Bien, aquí viene otra parte solista. Y aquí entro a este otro elemento. Todo esto se escucha en el espacio. Son distintas formas. Por ejemplo, lo que antes había hecho entre estos tres instrumentos y el corno, ahora lo hago entre estos tres instrumentos y la primera trompeta. La disposición me lo permite, es suficientemente abierta la estructura como para cambiar el diseño de una manera discreta. Bien. Algo de lo que tú te estabas planteando, Diego, por ejemplo, es cómo hacer para que se relacionen dos instrumentos. Aquí tenemos, por ejemplo, como este instrumento inicia y ¿Cuál, va perdón, a Julio? pasar, perdón, sí, Es que creo que pasa lo mismo, que yo no me había dado cuenta que el cursor como que cambia a la una crucecita que es muy, muy ah, difícil de ver. ¿se ve más ahora? No, ¿No? por lo Bueno, menos yo no puedo verlo. bien, de acuerdo. Entonces observen de los 4 compases que tenemos, los últimos 2 compases, a los últimos 2 a la derecha. ¿Alcanzan a ver? Sí, Bueno, aquí tienen, por ejemplo, que en el compás número 3 de 4, en la parte de hasta abajo aparece una flecha punteada que va a una parte intermedia. Quiere decir que el sonido que estaba tocando el de abajo, que aparece con mezzoforte, va a ser retomado por el que está 3 pautas arriba. Va a ser retomado en 4 pianos, va a crecer y va a decrecer. Y después, el instrumento que está hasta arriba, al final del tercer compás, ¿todo el mundo lo sigue? Sí, sí, sí. Bien. Que este instrumento que está hasta aquí, que tiene un mi sostenido, sol sostenido,